En esta segunda parte, lo que queremos platicarles es parte de esta historia de los toltecas vista desde el punto de vista artístico. ¿Por qué? Bueno, pues porque como hemos platicado durante esta primera parte, la historia tolteca no nos termina de quedar clara. Es decir, hay más o menos información, tenemos muchas pistas, pero no necesariamente tenemos, como diríamos en el pueblo, todos los pelos de la burra en la mano para explicar qué sucedió con los toltecas, pero lo que sí tenemos es esta enorme cantidad de información que hemos obtenido a través de la exploración del sitio o la poca exploración del sitio, y los resultados son bastante interesantes, son bastante llamativos. Yo les decía hace un momento la historia, por ejemplo, de estos atlantes durante el abandono de Tula, y ustedes ya pueden ver aquí cómo es que los arqueólogos finalmente volvieron a subir los elementos al edificio para darles una reconstrucción. Aquí pueden ver claramente la que les decía yo, los piecitos son un cuadrito, y entonces pues se notaban sobre la plataforma, pues se notaban varios cuadros y algunos círculos, y se encontraron todas estas piezas, pues quiere decir evidentemente que todos estos cilindros y todas estas esculturas estaban, fueron encontrados abajo, pero pertenecían a la techumbre o a la parte, a la cúspide del edificio de Tlahuizcalpantecutle, y ahora verán exactamente para qué era que se construyeron. Lo interesante de la cultura tolteca, lo interesante de lo que sí sabemos de los toltecas es la aportación, nosotros le llamamos una aportaciones artísticas, es decir, aparecen una enorme cantidad de elementos que no eran comunes hasta esa época. Por ponerles un ejemplo, vamos a ver estos frisos que decoran edificios, vamos a empezar a ver con mayor claridad símbolos de calaveras como esta, es decir, el cráneo de una persona, aquí se ve la mandíbula, evidentemente, incluso en algunos casos particularmente interesante, que se les ponga una especie de cuchillo de pedernal en la nariz, porque otras culturas también adoptaron esa iconografía. Los mexicas, por ejemplo, cuando enterraban alguna máscara cráneo, es decir, alguna máscara hecha con un cráneo humano, como pues ustedes saben, la nariz es un cartílago, la nariz y las orejas es de lo primero que desaparece cuando nuestro cuerpo comienza a descomponerse tras nuestra muerte, pues se colocaban cuchillos de pedernal en forma de nariz, y nosotros ya empezamos a ver parte de esa iconografía. Pero también vamos a ver en el caso de Tula la aparición y el uso constante de serpientes, caracoles cortados, la figura de los atlantes, cráneos, y todos estos elementos juntos forman todo un conjunto nuevo que no existía previamente a la cultura tolteca. Es decir, por ejemplo, en Teotihuacán hay representaciones de este tipo, o, digamos, muy diferentes, no hay frisos tallados, hay muy pocas calaveras en el arte teotihuacano, casi no existen. Las serpientes son también poco comunes, pero si nosotros entendiéramos, como hace un rato decíamos, que la deidad principal o una de las deidades principales es la serpiente emplumada, en Tula, pues podríamos entender claramente por qué es que se sigue usando durante muchos siglos a la serpiente como un símbolo iconográfico constante en el arte tolteca y posteriormente para otras culturas. Pero aquí lo interesante, es decir, uno de los temas que más se estudian del arte tolteca es la aparición de estas novedades, que pareciera ser algo sencillo, pero es verdaderamente complejo, porque la innovación es vista de una manera muy particular por las sociedades, y en particular los pueblos prehispánicos creían que los toltecas eran los máximos representantes artísticos que habían existido en la historia de la humanidad hasta ese momento. Es decir, cuando ellos se querían expresar de una forma gloriosa sobre algún objeto o se querían expresar de una manera majestuosa sobre alguna ciudad, la comparaban con lo tolteca. Es decir, lo tolteca era de alguna manera el estándar de belleza, el estándar de imagen que existía para el mundo prehispánico durante un buen rato, durante varios siglos. Y esto es bastante llamativo porque posteriormente
ya decíamos, los mexicas y algunas otras culturas van a tomar totalmente estos símbolos y se los van a apropiar para su uso. Por ejemplo, los mexicas, insisto, usarán muchísimo el concepto de la calavera, pero previo a la aparición de estas calaveras en Tula, son muchísimo más extrañas. A partir de Tula de los Toltecas, lo vamos a ver bastante más común en las representaciones artísticas. Y justamente una de las formas que nosotros entendemos, ya se las decía yo hace un rato, esta idea y este concepto tiene que ver con el concepto de la Toltecayotl, esta visión, como les decía yo, de civilización, de arte, de, eh, de ejecución máxima, de inteligencia, y es todo un término que se utiliza y se utilizó durante muchos siglos, el de Toltecayotl, es decir, cuando se querían referir en los pueblos náhuatl, por ejemplo, los nahuas, a los máximos estándares de belleza, los máximos estándares de inteligencia, se hablaba de esta Toltecayotl, es una especie de filosofía. Algunos de ustedes todavía deben estar familiarizados, porque esto se popularizó hace no mucho tiempo, con temas que tienen que ver ustedes por ahí, si ven el internet, por ahí les van a hablar de la sabiduría tolteca, les van a hablar de la grandeza de los toltecas, y este es básicamente el concepto de la toltecayotl. Sin embargo, está más cercano a una especie, vamos a decir, de maestría en el hacer ciertos elementos, en hacer ciertos artefactos que no existían previamente y que son, digamos, novedades que van a ir apareciendo con el paso del tiempo. Y esto es, digamos, bastante interesante. Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver una figurilla que representa claramente al dios de las tormentas, a Tlaloc. Ustedes lo pueden reconocer por, obviamente, el uso del color azul, pero Tlaloc usualmente es este personaje que usa esta bigotera y estas anteojeras. Cuando ustedes vean esto y sus colmillitos, quiere decir que es el dios de las lluvias, es Tlaloc. Eh, estas figuras o estas formas ya no eran precisamente las más comunes. Yo les mostré hace ratito unas esculturas muy sencillas, unas esculturas muy, vamos a decir, de cerámica bastante simples, y ese era el común del arte tolteca que se encontraba en buena parte del país. Sin embargo, las excavaciones que se han hecho, las pocas excavaciones que se han hecho en los últimos 20 años en la ciudad de Tula, pues van revelando un arte todavía más refinado, un arte más llamativo en cuanto a su construcción, en cuanto a su elaboración, su decoración. Por ejemplo, el uso de este azul que ustedes ven en esta escultura no es para nada común. Los azules son complejos, colores complejos de formar. Se requieren ciertos minerales que no suceden y que no existen en cualquier parte de nuestra república, y por lo tanto, pues son elementos, por ejemplo, para todas las poblaciones prehispánicas, ver algo azul era algo, pues ya, digamos, de gran caché, de gran importancia en el mundo artístico. Quiere decir que es como un elemento de alto valor, vamos a decir, de alta importancia, algo único. Y nosotros aquí lo podemos ver. E insisto, este tema de Toltecayotl se ha ido popularizando porque hoy en día hay, incluso si ustedes revisan el Internet, van a ver conceptos como, por ejemplo, el horóscopo tolteca o la fortaleza tolteca, o incluso varios libros que tienen que ver con la visión tolteca del mundo. Eh, esa es una idea engañosa. Los toltecas no nos dejaron un cuerpo escrito, no nos dejaron esculturas con mensajes, no escribían epigráficamente. Y lo que nosotros hoy sabemos sobre los toltecas, sobre su filosofía, sobre su historia y sobre buena parte de sus conceptos, pues tienen que ver con lo que dijeron los mexicas de ellos varios siglos después. Y los mexicas justamente los veían como el máximo o la máxima cultura que había existido en el mundo prehispánico,
pues era la tolteca. Por lo tanto, el concepto de Toltecayotl para ellos era el de máxima civilización, el de los más elevados. Y ellos obviamente pues se asumían a sí mismos los mexicas como parte de esa Toltecayotl. Es lo que decíamos hace un ratito, apropiarse del pasado para poder subsistir en el presente o utilizar la historia propiamente, que es algo que sucede con bastante más frecuencia de lo que nosotros quisiéramos. Pero insisto, este es un concepto que ustedes van a ver, lo pueden buscar por ahí. Hay mucha mitología alrededor de eso, tengan cuidado, porque insisto, la otra vez sí me llegó un mensaje que era mi horóscopo tolteca, y pues no saben la risa que me dio, porque bueno, pues el horóscopo, digo, todos tenemos que nos guste el horóscopo, es otra cosa, pero es una visión, es un concepto oriental relacionado con nuestra suerte, con nuestro destino, y no tiene básicamente nada que ver con las culturas y la visión mesoamericana de la vida, donde los dioses eran justamente quienes nos ayudaban a navegar o no navegar alrededor de la vida. Es decir, no dependíamos de la suerte, dependíamos de los dioses, y por eso hablar de un horóscopo de estos en esta época, pues es un poco, es tal vez un sinsentido, pero insisto, ustedes por ahí lo van a encontrar. No se rían, léanlo, apréndanlo, investiguenlo, es interesante, pero toda esa historia tolteca es la que escribieron los mexicas. Nosotros no sabemos qué escribieron los toltecas sobre sí mismos. Hay un libro que se llama La historia tolteca chichimeca, que son varios, digamos, son códices que fueron escritos poco después de la conquista, y donde se habla de la historia de los toltecas, pero es otra vez los aztecas describiendo la historia tolteca. Es decir, los aztecas hablando de algo que pasó 3 siglos antes o 2 siglos antes de su aparición en el Valle de México. Por eso, insisto, es muy dudoso, tómenselo con mucho cuidado. ¿Qué tiene esta nueva forma artística tolteca? Bueno, pues es totalmente una nueva estética. Lo que nosotros vamos a ver, o estas figuras que ustedes van a ver de aquí al final de la charla, pues no son necesariamente copias de otros lugares o apropiaciones, aunque bueno, seguramente que de algún lado uno toma las ideas y de algún lado uno toma la inspiración para poder crear eso. Los que se dedican a la pintura, los que se dedican a la escultura o a las artes, lo saben, la influencia es muy importante. Sin embargo, lo que es verdaderamente llamativo es que ellos hayan generado todo un estilo propio sin necesariamente robárselo a nadie, es decir, crearon un propio estilo muy interesante y muy llamativo. Vean ustedes, por ejemplo, las formas son muchísimo más cuadradas que muy rectas. La expresión del rostro, por ejemplo, de este Atlante es, bueno, le faltan piezas, ¿no? Le faltan las piezas de los ojos, le faltan las piezas de la boca, que eran incrustaciones, pero ya se ve, por ejemplo, ojos típicamente almendrados, por ejemplo, con la comisura también para las cejas, una nariz, diríamos nosotros vulgarmente en la calle, nariz de chile relleno, es decir, una especie de V inversa que es muy ancha, es decir, una nariz muy ancha, y una boca donde casi no se notan los labios, es decir, que está abierta, pero no se notan mucho los labios. Entonces, los toltecas van a generar una nueva estética y la van a llevar a proporciones pues bastante lejanas, es decir, van a empezar a propiamente innovar. Vean ustedes, por ejemplo, el decorado en hexágonos que tiene el casco de este Atlante, la protección en la cabeza, tiene también estas marcas de su cabello, tiene las protecciones de las orejas que también son muy cuadradas, y entonces forma propiamente un estilo. Cuando nosotros vemos lo tolteca, pues después de ver mucho tiempo, vayan ustedes al Museo de Antropología o vean un libro y van a ver que después de un rato de ver el arte tolteca uno lo empieza a identificar claramente porque no se parece al arte de otras regiones, no se parece al arte. Por ejemplo, también trabajar en piedra en estos volúmenes, pues era algo que ya no habíamos visto mucho en otros
punto. Las últimas grandes esculturas de piedra que nos habíamos encontrado en el Valle de México, pues eran las de Teotihuacán, que son 6 siglos antes de los toltecas, y no se parecen. Las esculturas de gran formato teotihuacanas son muy voluminosas, son muy grandes, y los toltecas desarrollaron un estilo pues muy propio, muy sobrio. Vean ustedes a los 4 atlantes, son diferentes, pero están cumpliendo con un estándar, vamos a decir, de belleza, o un estándar propio que es muy distinguible y que nos ayuda mucho a verlos como otro tipo de cultura, como otro tipo, son fácilmente reconocibles. Estas figuras han sido llamadas, o comúnmente son llamadas, los atlantes de Tula. Ahora les voy a enseñar propiamente qué es un atlante. No es el término propio, el de ser el de Atlantes, sino el término arquitectónico más cercano sería el de cariátides. Ahora les explico para qué y para qué, pero lo que interesa es que ustedes vean que son figuras que están representando a soldados. Otra vez, les contaba yo hace ratito el tema del militarismo. Y aquí ustedes ven este pectoral que traen todos en el pecho. Nosotros le llamamos el pectoral de el dios mariposa o el pectoral de mariposa. Y cada que vemos nosotros este símbolo en el mundo prehispánico está asociado a los guerreros. Es decir, estos atlantes o cariátides, vamos a decirles atlantes, no nos preocupa el término de las palabras, estos atlantes son guerreros. De hecho, traen escudos, traen lanzadardos, es decir, traen armas en las manos. Es decir, no hay duda de que estos son representaciones de guerreros. Lo interesante es que no es que sean representaciones de guerreros que están eh, pues mostrando su fiereza, sino que están, digamos, pareciera que están en firmes. Y ahora lo que quiero que ustedes se imaginen es que sobre la cresta de los 4 atlantes se colocó un enorme techo, es decir, el edificio de Tlahuizcalpantecutli estaba techado y los atlantes eran el soporte del techo, así también como otras columnas que se encuentran también en la misma plataforma. ¿Qué quiere decir? Recuerden que ustedes que cuando ven una pirámide, lo que nosotros llamamos una pirámide, básicamente son 2 cosas lo que estamos viendo. Una es, me voy a regresar un segundito a una imagen que estaba, perdón por aquí está. Aquí ven ustedes 1, 2, 3, 4 cuerpos sobrepuestos, es decir, 4 plataformas, 4 pedazos de pastel, y arriba ya ven ustedes a los atlantes y las otras columnas. Todo el edificio, toda la parte de abajo donde están las escaleras, nosotros lo llamamos basamento piramidal o el basamento del edificio. Aquí, en todo el edificio, esta parte del edificio y las escaleras, digamos, es como un área de servicio. Ahí no pasa nada. La acción pasa aquí arriba, donde está la gente. Es decir, aquí arriba se hacían rituales, ceremonias, probablemente estaba el gobernante, oficiaba algunos eventos. Por lo tanto, lo que sucedía arriba es lo importante. Y entonces, en este caso, arquitectónicamente, esto estaba techado, al igual que ven ustedes estas columnas que se encuentran aquí abajo. Todas estas columnas era para soportar también un techo. Es decir, el acceso a este edificio estaba techado y el edificio también estaba techado, seguramente con madera y plantas. Pero lo que nos interesa es que el edificio era, digamos, estaba techado, perdón. Y por eso es que nosotros la deberíamos llamar probablemente cariátides, porque es el término arquitectónico propiamente que se utiliza cuando una escultura lo que hace es detener el techo de un edificio. Por eso el término atlante no es necesariamente el que mejor se aplica para estos, aunque popularmente los conocemos como los atlantes. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se armó una de estas cosas? Porque aquí les presenté yo una imagen donde lo vemos en el piso. Aquí está la cabezota de uno de estos personajes. Bueno, pues resulta que en la parte de abajo tienen un sistema que se conoce como de caja y espiga, y aquí al frente se ve en este fragmento, tiene la caja, y aquí arriba tiene un chipotito.
y es para que aquí arriba se coloque otra escultura igual, y así están hechos los atlantes. Vean ustedes, hay una parte, dos, tres y cuatro, es decir, están armados en 4 secciones y cada una tiene, digamos, es una escultura independiente y aquí tiene adentro una pequeña espiga, un pequeño chipote en el cual se inserta la parte superior y tiene otro chipote donde se inserta la tercera sección y también otro chipote para que entre la cabeza. Es decir, estas son esculturas desarmables que funcionaban o, digamos, fueron hechas de esa manera para poder ser armadas, para poder ser tan altas y que pudieran sostener el techo. Esto no se ha visto en ninguna otra parte de nuestro país hasta este momento. Nadie había construido de esta manera y esto nos hace pensar en que los toltecas deben haber conocido gente o deben haber tenido gente, por un lado, muy innovadora, es decir, una persona con una gran creatividad para desarrollar esto, o que por ahí en nuestro país hay, que sí lo hay varias culturas que nosotros no tenemos bien identificados y que seguramente están construyendo de esta manera. Este sistema, insisto, se llama de caja y espiga y funciona, digamos, es un elemento netamente tolteca, es una de las grandes innovaciones artísticas que encontramos para poder armar una de estas figuras. Cuando vayan ustedes a la zona arqueológica de Tula, tres, que me parece que son los tres que están del lado derecho, estos tres son los originales, el cuarto está en el Museo de Antropología y este es una réplica del que está en el Museo de Antropología, si no mal me acuerdo, por el color además es más fácil de determinar, estos son un poquito más oscuros y este es un poquito más claro, pero es una réplica, el original está en el Museo Nacional de Antropología. Esto es un Atlante. El Atlante, digamos, la visión artística clásica del Atlante es un personaje que está sosteniendo algo, como Atlas, que en la mitología griega es quien estaba sosteniendo al universo, perdón, al mundo, es decir, quien cargaba el globo terráqueo. Y entonces, pues por ahí se hizo una pequeña o una confusión al respecto. Esta es una escultura muy chiquita, mide unos 70, 80 centímetros y creemos que servía para sostener mesas o una especie de mesa, no, porque no hay, está, digamos, tiene las manos arriba y está sosteniendo una superficie plana que no fue encontrada, es decir, no se encontró una pieza de piedra que formara una mesa, por lo cual creemos que podría ser una mesa hecha de madera, pero no tenemos seguridad. Lo interesante es que aquí vemos otra iconografía. El personaje tiene brazaletes con los brazos levantados y tiene, quiero que pongan mucha atención en esta pieza que trae él, una túnica que hecha con muchas piezas y un gran collar, que les voy a mostrar un poquitito más adelante como una de las grandes innovaciones del mundo tolteca. Ya les decía yo también, otro de los elementos que son una novedad por parte de los toltecas es poner patios porticados, es decir, construir patios con columnas y tener patios techados. Este es un concepto pues muy poco común porque además vean ustedes la enorme cantidad de columnas que había que construir para poder levantar las techumbres que protegieran este que es el llamado Palacio Quemado de Tula, es una área residencial muy cercana al templo de Tlahuizcalpantecutli, al edificio de Tlahuizcalpantecutli, pero que es, digamos, pues muy llamativa. Vean ustedes aquí cómo se notan los grandes cuartos, y todos ellos estaban de alguna manera techados. Estos, pues estos patios son, digamos, poco comunes y este va a ser uno de esos elementos que ustedes, si van a Chichen Itza, les decía yo que hay una relación ahí con la gente tolteca y una mitología entre Chichen Itza y Tula, pues lo que van a encontrar es justamente una aparición de una gran área de áreas con columnas y porticadas, es decir, techadas. Y esto pues es algo que ha hecho ver desde que los primeros arqueólogos vieron esta relación, pues les ha sacado mucho de onda porque se parece muchísimo el centro de Tula a el centro o una parte del centro de Chichen Itza, aunque hay quienes llegaron a decir que eran idénticos, no son idénticos, faltan muchos elementos para que sean idénticos, pero se nota una influencia de esta arquitectura en aquella región.
es porque fueron toltecas hasta allá, puede ser, pero también pues puede ser que alguien lo haya visto y lo haya copiado. Si un arquitecto viajó y le gustó el estilo, pues lo puede copiar, pero esto todavía no lo tenemos claro, no lo sabemos. Los toltecas también construyeron muchas banquetas. No hay muy buenas fotos, yo por eso les pongo aquí un dibujo, donde dentro de algunos de estos cuartos, vean ustedes, aquí van a ver un borde pequeñito, que es lo que nosotros llamamos banqueta, que es no como la banqueta sobre la que nosotros caminamos en la calle, sino una banqueta como banco, es decir, un asiento que rodea estos espacios porticados. Estas banquetas, estos asientos, estaban decorados con una enorme cantidad de frisos y la mayor cantidad de ellos estaban relacionados con temas de la guerra, es decir, con guerreros. Y este es uno de los elementos que se van a repetir varias veces en la ciudad de Tula y que nos hablan de yo les comentaba hace rato, las exploraciones arqueológicas de los mexicas en la ciudad de Tula, porque no solo sacaron objetos, sino, vean ustedes, esta es una banqueta de Tenochtitlan, de aquí del centro del Templo Mayor de la Ciudad de México, que está hecha totalmente a estilo tolteca. Quiere decir, evidentemente, que los mexicas fueron hasta acá, vieron las banquetas, les gustaron como un elemento importante y las copiaron y se apropiaron de la historia por lo menos la historia artística de los toltecas. Esto es interesante porque los toltecas y también, es decir, les copiaron hasta el tema, porque los toltecas hicieron banquetas donde se representaba guerreros y los mexicas hicieron banquetas profesamente en áreas de aprendizaje de guerreros como la Casa de las Águilas, que es un edificio grande enfrente de la librería Porrúa y que está al norte exactamente del edificio del Templo Mayor. Y el Guerrero Águila era el orden más importante que existía dentro de los ejércitos mexicas. Quiere decir que estaban ellos constantemente pensando en su pasado tolteca o lo que ellos crecían como pasado tolteca y además construían algunos elementos como si fueran toltecas o también teotihuacanos, pero en este caso toltecas. El chacmol es otro de los elementos que van a aparecer en Tula, no es originario de Tula. El chacmol más antiguo que hemos encontrado en México es rarísimo porque se encontró eh, en el estado de Durango, que está bastante lejos, y no tenemos mucha seguridad de por qué sucedió o por qué está esta influencia llegando tan lejos. Sin embargo, el chacmol es una plataforma, es un mobiliario, una mesa propiamente, en donde se ofrendaban particularmente sangre humana o corazones. Por eso es que ustedes van a ver que todos los chacmoles tienen una posición muy particular del cuerpo, están acostados con la cabeza volteada en 90 grados respecto al cuerpo, pero lo interesante es que en las manos, en el pecho, tienen un recipiente en donde usualmente se colocarían, de acuerdo con lo que hemos visto en las fuentes, se colocarían la sangre de los sacrificados o los corazones de los sacrificados si es que les tocaba hacer una extracción de corazón. Este elemento de Chacmol se va a hacer totalmente popular a partir de su aparición en Tula, porque el de Durango nosotros lo encontramos ahí tirado en un pueblo y no sabemos exactamente qué es lo que estaba haciendo allá. Pero el primer Chacmol, digamos, dentro de un gran asentamiento, lo encontramos en Tula y después lo vamos a ver repetido en prácticamente todas las grandes ciudades. Quiere decir que a partir del arte tolteca, otras culturas copiaron estos objetos, copiaron estos modelos y los adaptaron a sus propias iconografías, a sus propias ideologías. ¿Por qué? Pues ya lo platicábamos al principio. El militarismo y el sacrificio humano se volvieron un tema súper importante para el mundo prehispánico a partir de la aparición de los toltecas en el centro de México. Así que estos objetos, si bien no son netamente toltecas, sí se asocia que su expansión por buena parte del país va a ir de la mano de la expansión comercial de los toltecas y vamos a encontrarlos en diversas partes de México, aunque son relativamente poco comunes, tampoco es que haya muchos en la historia de México.
Otra gran innovación van a ser los llamados muros de serpientes, que son estas imágenes, ya les había yo mostrado, que son cuerpos humanos o esqueletos que están saliendo de las fauces de las serpientes. Y esta es una barda perimetral que le da la vuelta al edificio de Tlahuizcalpantecutli, es decir, de alguna manera es como hacer mitología del espacio, así como en el Templo Mayor, y entonces representar diversos mitos alrededor de sus grandes edificios. Por ejemplo, en el Templo Mayor, el caso más notable es el de la aparición de esculturas de Coyolxauhqui, que se encuentra a los pies del templo de Huitzilopochtli, porque se supone que Huitzilopochtli mató a Coyolxauhqui cuando nació. Ese mito ha sido introducido a la arquitectura del Templo Mayor y creemos que varios mitos toltecas de los que nosotros no tenemos totalmente información también eran representados porque es muy interesante que haya una pared perimetral en tres lados del edificio que estén representando las grecas escalonadas, como ustedes pueden ver aquí abajo, y además una serpiente abriendo las fauces, una serpiente dentada, que es también algo curioso, una serpiente de cascabel, tiene cascabel, y de la cual sale una calavera, un cráneo humano, que además está hablando. Entonces, probablemente aquí ya estamos hablando también del culto a la muerte y del papel de la serpiente como uno de los animales pues más recurridos por el arte tolteca, claro, tomando en consideración que la deidad principal de la ciudad pues era Quetzalcóatl, que era representada también por una serpiente. Esto también es común y de a partir de la cultura tolteca lo vamos a ver en otros dos o tres lugares también, la aparición de estos cuatepantlis. Y como veíamos, pues en casi todos los ejemplos hemos visto, aquí vean ustedes, esto está construido con frisos, es decir, aquí se muestra una especie de pantalla y aquí ustedes pueden ver dónde se parte una de las esculturas, empieza, digamos, al lado izquierdo, y quiere decir que está formada como por segmentos, como por piezas rectangulares que se van repitiendo constantemente. Y esto es lo que nosotros llamamos frisos. Y aquí vamos a ver una cantidad enorme de temas que se encuentran asociados particularmente al edificio de Tlahuizcalpantecutli, donde vamos a ver deidades representadas, pero más particularmente animales salvajes, animales predadores como águilas, coyotes, jaguares. Y esto es porque se cree que están representando a los órdenes militares que usualmente estaban siendo representados por estos animales. Ya decíamos hace un momento que en el mundo mexica el caballero Águila es el principal guerrero del ejército mexica y ya nos llama la atención que esto lo estemos viendo desde la época tolteca, ya estemos notando que estos animales están de alguna manera dictando parte de la iconografía y dictando parte de pues el orden militar del que tanto estábamos platicando desde el principio de la clase. ¿Por qué? Pues porque el mundo estaba cambiando hacia una visión más bélica, una visión comercial acompañada de militares, y entonces pues obviamente la iconografía tiene que cambiar. Antes lo que había era pinturas murales con águilas, pinturas murales con jaguares, pero el gran aporte es empezarlos a hacer en otros formatos como estos frisos que son también, insisto, bastante comunes dentro de la ciudad de Tula. Y otros objetos que son no una innovación tolteca, pero sí un aporte de los toltecas, es una cerámica que es bastante sencilla, que ven ustedes aquí, que se llama plomisa, se conoce también como plumbate en inglés, o tojil, que es el nombre específico con el que se produjo. Esta cerámica se le llama plomisa porque como ustedes ven tiene una tonalidad pues un poco opaca, se ve quemado, y este es un tipo de cerámica que justamente la arcilla tiene una alta cantidad de plomo, por lo tanto son vasijas votivas, no son vasijas para cocinar, y se representaron de una manera bastante particular. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues porque esta cerámica se hacía, aunque ustedes no me lo crean, esta cerámica se hacía particularmente en Honduras. Quiere decir que los toltecas tenían
tenían una fuerte relación con Centroamérica, lo cual pues es bastante interesante porque no estábamos seguros de que esto pudiera ser real, pero esta cerámica proviene propiamente de Honduras y del norte de, bueno, del sur de Guatemala. Por lo tanto, quiere decir que hay una relación comercial hasta esta región que todavía no podemos explicarnos con claridad. Pero ustedes la van a ver, hay guajolotes, hay perritos, hay una enorme cantidad de cerámica de este tipo y es otro de los grandes aportes que existen del mundo tolteca. Los toltecas se encargaron de promocionar este tipo de cerámica como si fuera suya, aunque pues por diferentes investigaciones ahora sabemos que no la producían ellos, sino que se producía a muchos kilómetros de distancia en Honduras. Y finalmente, si ustedes recuerdan aquel Atlante que yo les mostré que estaba levantando las manos, pues él se estaba, lo voy a regresar rápidamente, él estaba portando un traje que se ve espectacular. Pues increíble sorpresa nos llevamos hace unos cuantos años, bueno, ya un par de décadas, en la ciudad de Tula, porque en un lugar llamado el Palacio Quemado, que es una de las áreas ahí aledañas al templo de Tlahuizcalpantecutli, pues se encontraron los arqueólogos una ofrenda muy rica con esta vestimenta de conchas de color naranja, que es pues espectacular. Es una concha que se llama Spondylus princeps y que es propia de la costa del Pacífico. Es una, no es de las más comunes, pero pues aquí se utilizó por miles de piezas para poder elaborar una de estas corazas, como nosotros las llamamos. Es una especie de camisola que se utiliza seguramente por parte de sacerdotes o personajes de gran importancia. Vean ustedes también la presencia del gran collar de conchas, que pues obviamente se parece mucho a la vestimenta que estaba usando aquel Atlante que les mostré hace un momento. Es, digamos, una gran obra. ¿Qué quiere decir? Pues que parte de las innovaciones artísticas de los toltecas está el trabajo muy fino en concha. Como ustedes pueden ver, todas estas placas están cosidas, es decir, se cosían con aguja e hilo para poderlas armar como si fuera una especie de camisola sobre una base de algodón que, digamos, le daba el corte propiamente a la pieza. Esto es, digamos, pues una pieza única, increíble, está en el Museo de Antropología, pero otros elementos elaborados con concha serían, por ejemplo, esta escultura de un guerrero coyote, otra vez el tema del militarismo, y vemos como un guerrero está saliendo de las fauces de un coyote. Esta es una pieza de las más interesantes del Museo de Antropología porque todos la hemos visto mil veces, pero aunque no me lo crean, es una pieza que cuando ustedes la ven en vivo, pues mide más o menos unos 12, 14 centímetros de alto, es verdaderamente chiquita, pero pueden ver ustedes cómo es un coyote emplumado, es decir, se le da un acabado similar al de las plumas para poder, recuerden que en el mundo prehispánico todo lo que está emplumado es más hermoso, es digamos es más, como se diría vulgarmente. Y estos mosaicos de concha y de otras piedras como la turquesa no son comunes y también son otro de las aportaciones artísticas de los toltecas hacia el mundo prehispánico y que hoy nos quedan como parte de nuestras eh, formas en las que nosotros investigamos a esta increíble cultura que, pues como hemos visto a lo largo de esta charla, produjo numerosas innovaciones arquitectónicas, artísticas y que obviamente a nosotros los arqueólogos nos toca seguir estudiando para poder comprenderlas mejor porque a final de cuentas hasta ahorita, por eso hemos hablado hoy del arte tolteca, tenemos una explicación más centrada en la historia del arte que en la arqueología. Necesitamos excavar muchísimo más en Tula para poder develar los secretos que todavía tiene la mítica Tolanchi-Cocotitlán. Pues hasta aquí hemos llegado nosotros con esta charla del día de hoy. Les queremos agradecer muchísimo su presencia y también recordarles e invitarlos a nuestro próximo curso que ya empieza la próxima semana y que es un curso que estará dedicado justamente al arte mexica. Hablaremos algunos detalles que tienen que ver con la clase de hoy, con las influencias del arte tolteca, pero vamos a hablar en particular de las diversas industrias y los diferentes
cambios que existen dentro del arte mexica, que es muy particular y es probablemente una de las culturas más desarrolladas en cuanto a la vena artística, porque eran una cultura que tenía una enorme cantidad de recursos y que por lo tanto podía construir y elaborar elementos que fueran totalmente nuevos, y ese será un poco el eje en el que se irá nuestro curso, el arte mexica, que empezará el próximo 25 de febrero y continuará el 4 y 11 de marzo, los martes a las 7:30 de la noche. Si quieren saber un poco más sobre este curso, escríbanos a nuestras redes sociales o nuestro correo y nosotros con mucho gusto les enviaremos información relacionada con este curso.